Dios, esto es muy fuerte. Después de años, años y años siguiendo esta serie, por fin hablamos del siglo vacío. Shaka cree que Ohara fue destruida por descubrir que hace 800 años una civilización tenía una tecnología tan futurista como Egghead. El vacío de 100 años contiene la historia del conflicto entre este reino avanzado y los 20 reinos. Los 20 reinos que ganaron la batalla, más adelante crearon el gobierno mundial y el mundo como lo conocemos. Para evitar que alguien heredase la ideología de este reino ancestral, lo borraron por completo de la historia, de forma casi obsesiva. Alucinante todo esto. Vegapunk dice que solo es una teoría. Sí, una teoría del genio más grande de la humanidad. Tiene que ser acertada sí o sí, este tipo no comete errores. Pero lo que realmente lo afirma es lo que dice a continuación. Si Ohara fue destruido debido a esta teoría, ¿no crees que el gobierno admite así que es cierto? Robin lo desafía con su mirada y le pregunta: ¿de qué lado estás? ¿El gobierno te dijo algo a ti debido a tu posición? Vegapunk dice que no, y que la norma sigue en pie. Aunque esté afiliado al gobierno, me matarán si lo menciono. Acá viene una parte de la historia que no habíamos visto. El mundo se conmocionó con la destrucción de Ohara, y él no se creyó el cuento de que esos eruditos eran malvados. Nos comenta que visitó Ohara ya que era amigo del difunto profesor Clover, el zar de la arqueología, y nos cuenta una historia que no conocíamos. Clover estaba obsesionado con el siglo vacío, y fue a aventuras por el mundo en busca de documentación. Era enemigo de la marina, ya que lo arrestaron más de 10 veces, y se convirtió en el arqueólogo más famoso del mundo. Debido a esto, eruditos de todos lados lo siguieron y la isla se convirtió en el centro de la arqueología. Me quedo con la última frase que dijo Clover antes de ser ejecutado. Es cierto que el arma ancestral amenazaría al mundo, pero ¿no es cierto que al gobierno mundial le amenaza bastante más que la gente conozca la existencia de ese reino y su ideología? El nombre de ese reino es... ¡Lautel! ¿Ese será su nombre? ¡Por primera vez vemos a Vegapunk! Tiene un cráneo enorme. Semejante cerebro no le cabe en la cabeza. La voluntad de Ohara sigue viva. Los eruditos murieron protegiendo los libros hasta el último momento, protegiendo el legado que iban a dejar para el futuro. Es increíble cómo esta serie conecta todo. Lo de Ohara lo vimos en el capítulo 210, 220 por ahí, y recién ahora tiene repercusión. Claro, era un país súper importante para el mundo. Todos sabían que Ohara era la cuna de los eruditos, que se ocupaban de registrar y conservar la historia. Y de la nada son acusados de genios malvados que querían derrocar al gobierno mundial. Claramente mucha gente sospechó de esto, y recién ahora podemos ver esas consecuencias. Eso llevó a que Vegapunk investigue qué pasó y diera con los libros y parte de su conocimiento. ¡Esto se está volviendo cada vez más épico! Vegapunk, あなたの予想通り、オハラは王国を暴いたわ。そうか。では事実。Robin entre lágrimas le confirma a Shaka que su teoría es correcta. En Ohara descubrieron la existencia de dicha civilización, y le pregunta dónde están los libros que encontró. Shaka dice que los quiso llevar a Pan Hazard, pero se encontró con esos tipos. ¡Dragón! Luffy y Chopper tratan de encender el robot gigante, pero no encuentran la cabina. Lo tratan de prender con una palabra, y tienen nombres como Robonosuke, Robotaro, Robo Ace o Robo King. No parecen casualidad esos nombres. Y de repente aparece un viejo que se une al robot, un tipo igual a Einstein. Así describí yo que me imaginaba Vegapunk.
Pero obviamente no es Vegapunk, porque ya vimos que tenía un cráneo gigante. Además, yo no me como el Byte. Lo hicieron 3 veces esto. ありがとう。ところでお前ドラゴンの息子じゃな。 ¡Para! ¿Cómo sabe eso? 来とるのは知ってた。よく来たな。そしてボニーか。ち大きくなったな。ベガパンク。 ¡Da, carajo! ¡Es Vegapunk! «世界一の頭脳を持つ男、天才科学者ドクター・ベガパンク、ここに現る。 ¡Dios!